Mis amados, que la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo sea nuevamente sobre ustedes. Un día más que Dios nos permite para honrar y glorificar su nombre. El día de hoy quiero seguir compartiendo la palabra del Señor en el libro de Hechos, la historia de Hechos de los Apóstoles, guiado por el Santo Espíritu. Hoy quiero compartir con ustedes la prioridad en el servicio, Hechos capítulo 6, del 1 al 7, dice así la palabra del Señor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó a la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Oremos. Padre, que esta palabra consuele, edifique, exhorte a cada uno de los oyentes, Señor amado. Esta es tu palabra. Ayúdame, Señor amado, a que así como la estoy aprendiendo y la coloco en práctica, así mismo todos los oyentes lo hagan para tu gloria y para tu honra. Amén. La prioridad en el servicio. Se dice que aproximadamente para este tiempo habían un promedio de 25,000 personas allí en Jerusalén. ¿Dónde arrancaron? Arrancaron con 120 en el aposento alto, y desde el aposento alto arrancan. Pablo dice que después el Señor se le presenta a unos 500 y así sucesivamente sigue creciendo la iglesia. Ese crecimiento nos ayuda a nosotros a ver que aquí hay que escoger a alguien para que ayude. Imagínese rápidamente esto, mis amados. Imagínese usted entrar en un restaurante. Entras a un restaurante, mesas elegantes, hay florecitas, todo muy bonito, un buen hombre sirviendo a las mesas, todo por fuera se ve muy elocuente y bonito en ese restaurante. Tanto el olor, pero digamos que usted va por casualidad para el baño, se pierde y llega usted y aparece en la cocina. Y cuando llega allí a la cocina, ve que todo está volcado, ve mugre por debajo, ollas negras, y lo que afuera se ve tan aparentemente hermoso y bonito, de un momento a otro usted dice: ¿y aquí qué pasó? Como algunos abuelitos dicen, de lo que es el desayuno va a ser el almuerzo. ¿Por qué les digo este dicho? Porque a veces aparentemente todo por fuera se ve muy bonito, pero internamente hay problemas. Internamente en la iglesia va a haber problemas, dificultades vamos a tener en todos los lugares. Y aquí vemos, hay una iglesia que está creciente, hay una iglesia que se ve muy bonita, el respaldo de Dios, pero de antemano dice que ya hay problemas internamente. Y ese problema internamente va a llevar a que haya murmuración. ¿Qué debe aprender la iglesia? La iglesia debe aprender que cada vez que crece, van a haber creyentes con sabiduría, van a haber creyentes que van a ayudar a la unidad y van a haber creyentes que van a estar llenos del Espíritu Santo. De ellos es que la iglesia va a estar ayudando a crecer y a crecer, pero van a haber otros que van a ayudar a esa murmurar y a traer dificultades. Y aquí es donde nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer? Todos son necesarios, tanto los que están llenos del Espíritu Santo como los que están laborando y ayudando a que la iglesia crezca, como aquellos que ellos deben de aprender. ¿Cómo deben de aprender? Algunos deben enseñar, nosotros le tenemos que enseñar. Usted que ya es espiritualmente maduro, debe de enseñarles, y todos necesitan. Lo primero,
los problemas de la iglesia. ¿Cuáles eran los problemas de la iglesia de aquel entonces? Los mismos. Los problemas arrancan en el hogar y terminan ¿dónde? En la iglesia. Satanás siempre ha atacado a estos dos lugares, el hogar y la iglesia. Y le ha dado resultado desde el huerto del Edén hasta el día de hoy. El hogar ha sido atacado por Satanás y va a seguir siendo atacado por Satanás. Igualmente la iglesia. Destruyendo el hogar, se destruye la iglesia. Dañando la iglesia, se destruye la sociedad. Así que Satanás va a seguir atacando la iglesia. Entonces, por cualquier parte, dice Pablo, 1 Tesalonicenses 2:18, por lo cual quisimos ir a vosotros. Mire lo que dice. Y Pablo ciertamente una y otra vez quiso ir, pero Satanás estorbó ir a la iglesia, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2:18. Él estorbó, dice 1 Timoteo 5:15 Pablo, porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. Y Pablo dice esto en Hechos 20, porque yo sé que después de mi partida entrarán algunos lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y van a dañar. ¿Desde dónde viene este daño? Si vemos el capítulo 4 de Hechos, dice que ya viene el problema de Satanás atacando a la iglesia por medio de la persecución. ¿Cuál persecución? Externa. Empezaron a perseguirlos externamente y a señalarlos. En el capítulo 5 de Hechos, la persecución continúa, pero esta vez el ataque es interno por la hipocresía. Ananías y Zafira mentían. Mire que Dios los cortó. Y ahora en este capítulo 6 vemos que el ataque continúa. ¿Cómo continúa? Con la división, con la discordia entre los hermanos. Por eso el versículo 1 claramente lo dice. Él busca dividir los miembros, tanto los griegos como los hebreos, o sea, los judíos que hablan lengua hebrea y los judíos que hablan lengua griega. Entonces, entre ellos hubo discordia y la discordia es porque estaban dejando de atender las viudas de los judíos de habla griega. Entonces, cuando esto sucedió, ellos se quejaron. Hay una desatención. Dios es soberano en todo. ¿Sabe qué hizo Dios? Escogió a 7 de la misma habla griega para que se encargaran de las necesidades. Versículo 2 dice que el diablo ataca para desviar el propósito que tenemos usted y yo, predicar la palabra. Y lo otro, la destrucción del crecimiento de la iglesia. Cuando el diablo ataca es para que la iglesia no siga creciendo. ¿Cómo se fortaleció esta iglesia? Caminando en unidad. Unidos, tomando decisiones unidos. Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a entender que esa misma unidad es la que necesitamos hoy para que se siga sosteniendo la obra del Señor, para que la iglesia siga creciendo, para que usted y yo dejemos de murmurar y nos convirtamos en alguien que vamos a ayudar a que la iglesia crezca. Pero si en usted hay murmuración, pídale al Señor que le ayude a cortar eso. ¿Por qué? Porque la murmuración es quejarse, es tener problemas. ¿Sabe qué trae la murmuración? Refleja desagradecimiento hacia Dios y hacia la iglesia donde usted se congrega. Refleja egocentrismo. Usted se cree mejor. Refleja eso. Refleja falta de fe. Refleja siempre que usted va a estar hablando a escondidas. Usted no habla abiertamente, sino siempre a escondidas. Todo lo que usted hable en murmuración va en contra de Dios y en contra de aquellos líderes. La murmuración trae desánimo, daña al pueblo, daña a la iglesia, daña a la familia. Así que lo primero, sí, los problemas no se van a acabar, ni se acabaron en el huerto del Edén, ni se acabaron en el tiempo de Pedro, de Juan, de los apóstoles. No, los problemas de la iglesia continúan. Pero bendito sea el Señor, que Dios nos continúa enseñando que las puertas del infierno, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia que permanece unida. Lo segundo está en el versículo 2, 3 y 4. ¿Qué problemas hay? De todos. Pero debemos de buscar una solución. Y la solución no la tiene usted ni la tengo yo. La solución viene de Dios. La solución tenemos que ir a pedírsela a Dios, que nos ayude a solucionar. Cuando vamos a Dios, Él nos va a guiar para tomar decisiones. ¿Cuál fue la decisión de los apóstoles? Sencilla.
Nosotros no podemos dejar de hacer lo que el Señor nos puso a hacer, a predicar la palabra, a orar, a ayunar, a llevar el mensaje de salvación. La solución es sencilla. De la misma iglesia, busquen ustedes, pues, hermanos, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Cuando viene de Dios, mire lo que dice la congregación. Y nosotros debemos de persistir en el ministerio de la palabra. Y dice que esta decisión agradó a aquellos que estaban en la iglesia. Los apóstoles reconocieron que su principal llamado era la oración, la predicación. El centro de esta predicación es saber, entender de que usted y yo no somos capaces de hacerlo todo, de que tenemos que aprender a delegar y que hay otros hombres que están llamados a servir también. Como pastores, como maestros, no, como simples diáconos. Y Esteban es uno de ellos. Pero también fue un buen predicador y esa predicación lo llevó a la muerte. No se le olvide eso. La oración es para todos nosotros. La oración y el servicio es para todos porque ese es el mandato de Mateo 28:19. Pero mire lo que dice Pablo. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago oraciones. La tarea de Pablo, la tarea de Pedro era orar. Orando de noche y de día con gran insistencia por todos vosotros. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores en limpia conciencia. El ministerio de la palabra es el que debe estar en nosotros. Pablo dice así: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, apto para enseñar, que predique, que enseñe, que de la palabra la dé delineada, conforme ella nos dice que la debemos enseñar. No como a mí me parece, no, como la palabra de Dios se debe de predicar. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, lo segundo, debemos ir a buscar la solución en las manos de Dios y Él nos va a decir cómo hacerlo. En medio de la congregación ahí, buenos diáconos, hay predicadores, hay hombres llenos de el Espíritu Santo. Lo tercero está en el versículo 5 y 6, mire, la aceptación. Cuando usted y yo somos dirigidos por Dios, la congregación, los que están alrededor nuestro, van a tomar decisiones sabias también. Van a escoger hombres llenos del Espíritu Santo. Agradó esto, escogieron a 7. De esos siete, Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, de esos 7, 2 de ellos quedan registrados aquí en Hechos de los Apóstoles como hombres muy usados por el Espíritu Santo, Esteban y Felipe. Los otros también, claro que también hicieron su tarea, los otros también estaban sirviéndole al Señor, pero cada uno de ellos dice que después de ser escogidos por la misma iglesia, los apóstoles lo único que hicieron fue orar por ellos. Agradó esto a los apóstoles. La iglesia escoge a 7. El pastor no lo sabe todo, no lo conoce todo. El maestro no lo sabe todo, ni lo conoce todo. La misma iglesia conoce a la iglesia. Dios conoce a la iglesia a la cual está recibiendo este mensaje. Entre ellos, Esteban fue uno de los mejores predicadores y el primero que entregó la vida por la causa de Cristo. La iglesia crece en unidad cuando acepta y apoya a los líderes que están llenos del Espíritu Santo. La iglesia no mengua, la iglesia crece y crece cuando estás lleno del Espíritu Santo. La motivación nuestra no debe ser el crecimiento, no debe ser la economía, no debe ser todo el número de iglesia que tenemos, no. Nuestra mayor responsabilidad es estar llenos del Espíritu Santo, caminar con el Espíritu Santo y tener ese testimonio vivo delante de Dios y delante de los hombres. Los diáconos deben ser espiritualmente capacitados. Aquí hay 3 cosas que los apóstoles piden: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Pero Pablo complementa allí en 1 Timoteo 3, del 8 en adelante, complementa otro poquito. El diácono debe ser un hombre honesto, no de doble ánimo. Debe ser un hombre no dado al vino, no codicioso, que guarda bien la fe, o sea, un hombre de fe, que estudia, que no es un neófito, que se prepara.
que es irreprensible, que es marido de una sola mujer, que sabe llevar bien su casa, sus hijos, y que todo lo que hace alrededor es de gracia, de comunión con Dios. Amados, si estos tres requisitos y Pedro, juntamente con los otros apóstoles, dice que debemos de tener estos tres requisitos, creo que si usted tiene estos tres requisitos, usted está calificando delante de Dios y delante de los hombres para que usted sea un hombre de testimonio, un diácono, un servidor o un siervo que agrade a Dios. Y cuando usted y yo estamos haciendo esto, lo último, dice el versículo 7, la bendición de honrar a Dios debe ser primero. La bendición de honrar a Dios debe ser primero, dice, y crecía la palabra del Señor. ¿Qué crecía? Yo voy a honrar a Dios cuando predico, yo voy a honrar a Dios cuando enseño, yo voy a honrar a Dios y constantemente, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos. No dice, y crecía la iglesia, no, crecía la predicación, crecía el mensaje de la palabra, crecía porque la importancia de nosotros debe ser llevar el mensaje. Y Pedro dijo, lo prioritario para nosotros no es que la iglesia crezca, lo importante para nosotros no es atender las mesas, lo importante para nosotros es predicar y enseñar, predicar y orar, predicar y ayunar, predicar constantemente porque lo otro se da, el crecimiento se da, lo numérico se da. La palabra de Dios siguió extendiéndose y el número de sus discípulos aumentó y aumentó. Incluso muchos sacerdotes llegaron a la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por la sana predicación, porque la palabra es una palabra contundente que debe ¿qué? Mover esa mente y ese corazón duro. Nosotros no cambiamos los corazones, es Dios el que cambia el corazón. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicar la palabra, vivir la palabra y andar como dice Pablo, Pedro y Juan y todos ellos. La prioridad para nosotros es la oración. La prioridad para nosotros es la predicación de la palabra del Señor. La prioridad para nosotros es vivir en el Espíritu. Concluyo con esto. Cada creyente tiene un papel en la iglesia, ya sea en la enseñanza, en el liderazgo o en el servicio. ¿Qué es lo importante? Que usted esté lleno del Espíritu Santo. Que usted esté lleno, movido por el Espíritu Santo. Pero usted tiene una responsabilidad de enseñar. Usted tiene una responsabilidad en su liderazgo. Como padre, como esposo, como líder en la empresa donde usted se mueve. Como líder en la iglesia. Usted debe ser un hombre responsable en la enseñanza. Ahora, aplíquelo a su vida. Apliquémoslo a la vida nuestra rápidamente. Debemos aprender a manejar los conflictos en la iglesia, con sabiduría, con amor. ¿Terminaron los conflictos? No. Sencillamente, terminó un problema ya en la iglesia. Prepárese porque vienen otros 2, otros 3. Pero con sabiduría debe solucionarlo. Aplíquelo también. Debemos reconocer la importancia del liderazgo para aprender a delegar. Hay líderes. ¿Y es dónde están? Ahí sentados en la iglesia. Esos líderes, usted debe aprender a delegarles a ellos. Usted no lo puede hacer todo, pastor, maestro. Debe aprender a aplicar algo más. Valorar el servicio que usted tiene en la iglesia. Valórelo. Y por último, debe buscar ese crecimiento espiritual en la vida suya, en la vida personal, en su casa. Y si la iglesia crece espiritualmente, la iglesia crece en las otras áreas. Oremos. Y que esta palabra te ayude a tener las prioridades en tu casa, la familia, tus hijos. La prioridad es Dios y la familia, Dios y tus hijos, Dios y la iglesia. Primero Dios y después todo lo otro. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, bendigo a tus siervos, a tus siervas. Y ruego, Señor, que esta tu palabra, Señor, les edifique, les consuele o les exhorte. La prioridad eres tú, Señor. Si primero estás tú en nuestra vida, Señor amado, todo lo otro es llevadero. El servir a las mesas es llevadero. El servir en un hogar, en un matrimonio es llevadero. Señor, si te tenemos a ti, todo lo otro será fácil de llevar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. La paz del Señor con ustedes, mis amados.